2024, un año convulso. ¿Hablamos de las claves más importantes de la geopolítica mundial? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y como os había prometido, hacemos este programa resumen un poco sobre la marcha del año 2024. Vamos a ver las claves geopolíticas y los puntos más convulsos en este ya convulso año 2024. Como siempre, es un programa de Hablamos y por lo tanto cuento con vuestras preguntas que iréis dejando en el cajetín de preguntas en YouTube y en el chat en Twitch. Importante, los de Twitter también. Poner el continente de cual queréis preguntar, por ejemplo, Europa y la pregunta, ¿vale? Pues empezamos el programa y mi idea es ir dando unas pinceladas geopolíticas. Podemos empezar por los Estados Unidos, por América del Norte. Vamos a ver un poco el continente de América para ver qué sucede especialmente en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump. Sabéis que se produce un cambio geopolítico importante. Al principio se nos vende que Donald Trump es un aislacionista, ¿no? Es decir, que va a cerrar, digamos, un poco el país a los conflictos exteriores. Se habla de un abandono, por ejemplo, de Europa a su suerte, dejando que Ucrania sea casi conquistada por Rusia, pero todo esto va cambiando al poco de ser nombrado, viendo algunos de los altos cargos que escogió para el Ministerio de Defensa, Secretaría de Defensa y también para el Pentágono, que hicieron declaraciones muy contrarias a la invasión de Rusia, de Ucrania en 2022. También hay que recordar que el propio Donald Trump, en su anterior mandato, entregó los famosos Javelin a Ucrania e incluso también, aunque tiene buenas relaciones con Rusia y se sabe de su época de hombre de negocios, también hizo apoyo económico a Ucrania en los años de su mandato. Por lo tanto, no sabemos qué va a ser exactamente o qué va a hacer. Se había hablado de que nada más antes de tomar el poder ya iba a solucionar el tema de Ucrania, obligando a un alto el fuego, a una zona, digamos, desmilitarizada, que tuviese una profundidad, se hablaba de unos 20 kilómetros desde la posición actual del frente y una especie de zona no militarizada en la que tropas de países europeos sirviesen como baluarte del no enfrentamiento entre ambos contendientes. Pero también se está hablando a día de hoy que Donald Trump va a seguir apoyando económicamente a Ucrania, incluso militarmente. Es lo último que se sabe de lo que está hablando Donald Trump en estos momentos sobre Ucrania. En esta, digamos, política extraña, ¿no?, de Donald Trump, que por un lado quiere volver al Make America Great Again, ¿no?, el MAGA, el movimiento MAGA, es más casi definitorio de su corriente o ideario político, esa frase de MAGA que el Partido Republicano. Realmente lo que está detrás de Donald Trump no es el Partido Republicano de toda la vida, sino ese movimiento MAGA, que podemos decir que en algún momento fagocitó al movimiento republicano, pero hay senadores que no están muy de acuerdo con todos los nombramientos de Donald Trump, y algunos de ellos, especialmente el fiscal general del Estado o secretario de Justicia, se enfrentó a la oposición de parte de los republicanos por su pasado delictivo, especialmente en corrupción de menores, y aunque él quiere nombrarlo, puede que no logre con el apoyo de los republicanos de su propio partido, que no son del movimiento MAGA. Por lo tanto, tenemos este aislacionismo que vamos a explicar un poco en qué se puede basar en la parte económica.
es básicamente intentar que la industria estadounidense vuelva a ser la fabricante del mundo. Gran parte de la industria en los años 90 y principios del siglo XXI se deslocalizó, se marchó hacia China y se quedó el diseño y, digamos, el valor añadido de la venta en Estados Unidos, pero eso dejó que grandes ciudades industriales, por ejemplo Detroit, Filadelfia y más de ciudades del medio este, se quedasen vacías, digamos, de industria. Llevó consigo un desempleo, que parte de la población industrial, la población obrera industrial, se vea víctima de la globalización, y gran parte de los votos de Donald Trump tienen que ver con esa promesa, ¿no?, de volver la industria a Estados Unidos. Algo que en Europa también se va a ver o se está viendo debido al año 2020, a la pandemia, y a la necesidad de darnos cuenta de que cierta parte de nuestra industria no puede estar deslocalizada completamente. ¿Cómo lo va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos propone el establecimiento de unos aranceles muy grandes a China, con la que compite por ese mercado global. Tenemos este gran océano Pacífico que se está convirtiendo en el eje de la geopolítica mundial. Podemos decir que lo que antes dirigía el mundo o centralizaba el mundo, que era el océano Atlántico, exactamente el Atlántico Norte, ahora está girando o pivotando a Asia, ¿no? Es lo que Hillary Clinton llamaba pivot to Asia. Y ahora el centro, digamos, del mundo, donde más dinero se mueve, es en este eje del Pacífico. Por suerte, digamos, el Pacífico separa mucho a las dos grandes potencias actuales, ¿no?, a China y a Estados Unidos, pero si nos basamos en el Ártico, veremos que la distancia es menor. Y esto hablaremos después, cuando me centre en el tema del Ártico, que es muy importante. Entonces tenemos Estados Unidos, intento de volver a localizar la industria. Para ello va a establecer altos aranceles a la industria china, con el propósito de que el consumidor estadounidense no consuma productos chinos. Temporalmente se va a producir un ahorro, porque el estadounidense dejará de comprar a lo mejor muchos productos y se quedará con 2 o 3 productos en vez de con 6 o con 7. Eso llevará a un aumento del ahorro que puede que derive en una facilidad para la inversión. Es decir, si los estadounidenses ahorran y los bancos tienen más dinero disponible, se podrá invertir en industria estadounidense libre de aranceles. El problema que tiene esto, que es cierto que por un lado a un país con una balanza negativa, es decir, exporta más de lo que importa, le va a beneficiar siempre que sea capaz de generar un consumo interno, pero va a necesitar mantener sus exportaciones. Si entra en una guerra arancelaria, habría que hacer un programa en concreto, ver a quién exporta Estados Unidos y ver si esos países, siendo Europa posiblemente una de las economías más importantes para Estados Unidos, cuál va a ser la respuesta. Si Estados Unidos establece un arancel a los productos comunitarios, a los productos de la Unión Europea, Europa le responderá igualmente. Entonces puede que, si son inteligentes los estadounidenses y no quieren llevarse mal con todos, Donald Trump establezca aranceles a los países aliados de China, y eso explicaré en qué se concreta, a China, y establezca una zona de libre comercio con los países a los que considere también mercado, ¿no?, y aliados. Veremos si hace eso, que sería lo razonable, o establece un sistema arancelario para todos, lo que llevaría a una guerra arancelaria. Y puede que en ese juego Estados Unidos no gane tampoco, porque no tenga a nadie al que le compre. Es decir, a nadie al que le pueda vender productos, porque los europeos, entre comprar un producto con aranceles estadounidenses y comprárselo a China con aranceles pero más bajo, el mercado europeo prefiere un producto chino que un producto estadounidense. También una medida que está planteando Donald Trump es establecer un arancel al puerto chino, de empresa china pública o de empresa china privada de otro país. Por ejemplo, Perú tiene un puerto de capital chino. Un producto que sale de China llega a ese puerto peruano y después de Perú va a Estados Unidos, tendría arancel por ser producto chino, ¿no?
ahí no hay duda ninguna. Pero imaginar que un producto argentino, va al puerto de Perú. En Perú baja la mercancía y la sube a otro barco por haber pasado por un puerto propiedad de una empresa china o gestionado por una empresa china, se le establece ese arancel al igual que a un producto chino. Esto llevaría a forzar a muchos países de la esfera china a abandonar esa relación con China si quiere mantener un comercio con Estados Unidos. Un tema complejo, pero que entra dentro de lo que está pensando Donald Trump. Después, si nos vamos un poco a la geopolítica, ¿no? A qué puntos tiene interés de importancia en América del Norte, hace poco salió dos noticias. Una que tiene que ver con esta relación de economía abierta, ¿no? Una especie de mercado único que tiene con Canadá. Es cuando Donald Trump dijo que, claro, que Canadá, si quiere mantener esos privilegios, se tendría que convertir en el 51 estado, ¿no? Lo que no sé si propone aquí Donald Trump es que si no se une a Estados Unidos, deja de tener una zona libre de comercio. Ahí los canadienses perderán, pero también perderán las empresas estadounidenses que tienen relaciones comerciales con Canadá. Por otro lado, otra de las cosas que tiene que ver con América del Norte es el caso de Groenlandia, un terreno ártico, casi siempre con nieves perpetuas, menos en las costas, en la zona sur, como podéis ver, que pertenece a Dinamarca, es un territorio, digamos, controlado y autónomo de Dinamarca, y que Donald Trump propone comprar como si se tratase de Alaska en el siglo XIX. La idea que habla aquí Donald Trump es mantener un poco las bases estadounidenses que tiene en la zona, especialmente la de Thule, bajo control, y evitar que China comience a entrar en la minería de Groenlandia, o una isla con grandes reservas de litio, petróleo, gas natural y otras tierras raras importantes para la economía que se nos avecina. Pero especialmente Groenlandia tiene un papel esencial en lo que es el control de las rutas marítimas esenciales para Rusia. Por ejemplo, en el caso de que Rusia quiera salir de la zona ártica, sus submarinos podrían a lo mejor salir por otras rutas, pero sus barcos de superficie de la zona, digamos, de Murmansk, esta zona norte de Rusia, esta zona que tenéis por aquí, estos puertos donde están las flotas de submarinos, ¿no?, de rusos, que tenéis algunas de aquí, Severodonetsk, Murmansk, esta zona ártica rusa, la salida que tienen al Atlántico Norte, como ya sabéis, es por estos dos lugares. Tiene la salida del Gap de Islandia, Islas Feroe y Escocia, que es la salida siempre principal, ¿no?, en la que en la Guerra Fría estaban las boyas de sonar que unían o hacían una especie de cinturón que unía Islandia con Escocia, y después está más al norte también la salida por este estrecho entre Islandia y Groenlandia. Por eso, para Estados Unidos, Thule es esencial para, digamos, el control de esa zona ártica. En este caso tenéis aquí la base de Thule, que está muy cerca de Canadá y le sirve a los estadounidenses para controlar esa zona. No es una base, digamos, marítima, es una base de almacenes, tiene muchos almacenes, incluso acuartelamientos y polvorines, e incluso tiene una zona escondida bajo el hielo que no se sabe muy bien qué hay ahí, ¿no? Pues tiene esta base militar aquí, este pequeño aeropuerto. Pero esta, si os fijáis, no está para controlar el mar, el océano Atlántico, sino el Ártico, ¿vale? Pues tenemos este territorio de Estados Unidos que también tiene que ver ahora con el resto de América. Vamos a ver un poco sobre la relación que puede tener con su vecino del sur, con México. Y en cuanto a México, sabemos todos que la relación que tiene Estados Unidos con México es tensa,
pero a la vez es una relación simbiótica, podemos decir, más que parasitaria, simbiótica. Estados Unidos tiene muchas industrias de lo que se llama, ¿cómo se dice en México? Hombre, se me acaba de ir el nombre. Maquiladoras, de industria, por ejemplo, intensiva de mano de obra y del automóvil en la zona de Monterrey. Por lo tanto, gran parte de los productos que fabricados en Estados Unidos o, digamos, vendidos como estadounidenses se fabrican en México, y hay unas zonas de libre comercio en esos productos, pero la relación con México no es del todo buena porque el gobierno en los últimos años de Obrador y de la actual presidenta es tensa con Estados Unidos desde el punto de vista ideológico, como puede ser con España, y también son muy proclives a cierta relación con China. Por lo tanto, a Estados Unidos eso no le gusta, pero también se le añade el aspecto de la frontera, que fue uno de los discursos más importantes para Donald Trump en todo su mandato. Esta valla que iba a construir por toda la frontera, aquí podéis ver un tramo que ya está construido la valla, una valla que, como dijo la candidata demócrata, que se me acaba de ir el nombre, había sido construido más kilómetros de la valla por Obama que por el propio Trump. Por lo tanto, esto es algo que Trump hace campaña, pero todos los presidentes estadounidenses lo llevan haciendo en los últimos años, ¿no? Esta valla que separa México de Estados Unidos. Una valla que tiene una función que es limitar el flujo de migrantes, ¿no? Algo que no se cumple del todo porque sabemos que existen millones de migrantes ilegales que cruzan la barrera todos los años, la frontera, pero especialmente tiene que ver con un producto que es muy peligroso para Estados Unidos, que es el fentanilo. Hicimos un programa ya hace tiempo aquí en Belungati sobre el fentanilo y se calcula unas muertes de 50.000 a 100.000 estadounidenses al año por fentanilo. El problema de esta muerte es que se produce en gente joven, que es el futuro del país, y por tanto Estados Unidos tiene en mente lo que se llama la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra los cárteles. Una de las propuestas que está defendiendo la administración futura de Trump es declarar grupo terrorista a los cárteles. Al ser declarado un cártel, grupo terrorista, implica varias cosas. Primero, que se puede incautar todas las fuentes bancarias, todo el dinero se puede incautar. Aparte, todos aquellos que se benefician de ese negocio también se les considera terroristas. Y por otra parte, entra la ley del terror contra ellos, es decir, la ley contraterrorista que se creó con el 11S, y por lo tanto se considera un objetivo militar y se le puede hacer guerra militar, ataque con drones, ataque con fuerzas especiales. Esto es algo que amenaza un poco a la relación que pueda tener Estados Unidos con su vecino del sur. Sabemos que México tiene una tasa de criminalidad altísima, la lucha contra los cárteles no es eficaz. Los grupos criminales mexicanos tienen una guerra abierta contra el Estado. Hay ataques con drones, IEDs, minas, tiroteos en las montañas de Sierra Madre. Es decir, en México hay una verdadera guerra contra el narco. El gobierno anterior intentó calmar la situación con aquella frase menos tiros, más abrazos, ¿no? Menos balas, más abrazos. Pero la realidad es que la situación ahora está fuera de control en algunas zonas, con combates con una intensidad de guerra en alguna zona de México. Y ahora, ¿qué va a pasar ahí? Si Estados Unidos declara a los grupos terroristas, puede haber ataques con drones en territorio mexicano. Si no hay una buena relación con México, se puede encontrar una situación de qué va a hacer México cuando llegue un dron Predator estadounidense a disparar a un cártel, ¿no? ¿Va a defender al narcotraficante o va a colaborar con Estados Unidos? ¿Hasta qué punto puede México ceder su soberanía nacional para que Estados Unidos actúe contra el enemigo que tienen en común, que son los grupos narcotraficantes?
¿Tendrá este gobierno actual de México una buena relación con Trump para gestionar la lucha contra el terrorismo narcotraficante? No lo sabemos. Pero bueno, esto es lo que vamos viendo con México, que es uno de los problemas que tiene también. Otra de las cosas que planteó Trump, que tiene que ver con América, es su relación con Panamá. Panamá, el famoso canal de Panamá. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí lo tenéis. Es una obra que en su momento construyeron empresas estadounidenses y ahora está en manos panameñas, pero al parecer, según dicen las fuentes estadounidenses, hay capital chino que gestiona o quiere entrar a gestionar algunas de las infraestructuras portuarias de Panamá. Y Estados Unidos cree que eso es una intromisión en algo que, digamos, creó Estados Unidos. Y es lo que Trump establece ahí, como que se tiene que renegociar el peaje, que no paguen lo mismo los barcos estadounidenses que los barcos chinos. Es un tema complejo y a ver cómo se gestiona, porque claro, esto es una obra nacional panameña, esto es una infraestructura de un país. Y hay que ver hasta qué punto las naciones tienen libertad o no de decidir quiénes son sus socios comerciales. Lo que es cierto, claro, que si tú aventuras tu economía hacia China, vas a perder a Estados Unidos. Y el problema es que, por desgracia, sabemos que las grandes potencias, ninguna quieren perder territorio, ¿no? Vamos a hablar también de otra cosa, otro lugar, que es la relación con Venezuela. Venezuela, sabemos que está en la situación muy tensa. En Venezuela toman posesión Maduro, supuestamente, tras decir que ganó las elecciones el día 10 de enero. Toma posesión de su cargo. Vamos a ver la realidad. Sabemos todos que no ganó las elecciones. No hubo esa victoria que nos dicen los oficialistas del régimen. Y tampoco podemos decir que hayan ni ganado oficialmente, porque las cuentas que dan oficiales salían resultados del 140%, como os expliqué. Pero después, cuando ellos mismos dicen que se basan en los censos electorales, y esos censos, cuando se sacan las actas y están en páginas web digamos, de la oposición venezolana, esos mismos datos que ellos dicen haber calculado no cuadran y salen una victoria aplastante de la oposición. Vamos a poner aquí a Edmundo González, el declarado como presidente electo por el Parlamento español, no por el gobierno de España. Esto lo quiero dejar bien claro, que es un dato importante. El Parlamento de España, por votación de varios partidos de la oposición y algunos de los que apoyan al gobierno, declaran a Edmundo como vencedor, como presidente electo. Y también la Unión Europea, en un acto del Parlamento Europeo, junto con Estados Unidos y más estados occidentales, consideran a este hombre vencedor. Pero Maduro, basándose en la fuerza y en el control del ejército venezolano bolivariano, ¿no?, y de las milicias paramilitares, gestionó las revueltas, las ocultó o las cegó en sangre, ¿no?, matando a muchos manifestantes y deteniendo a parte de la oposición que aún quedaba en Venezuela. Este hombre se tuvo que refugiar en la embajada española y, tras unos acuerdos, está refugiado político en España, ¿no? Por lo tanto, el presidente electo está exiliado del país, mientras que Maduro, el no vencedor, se va a nombrar presidente. Aquí entra en juego el secretario de Estado de Trump, que es un hispano de origen cubano, Marco Rubio, un declarado anticastrista, hijo de un exiliado cubano de origen asturiano en la Florida,
Y este hombre tiene claro cuál es su objetivo, que es acabar con el castrismo y con el bolivarismo, ¿no? Y puede que gran parte de la política o geopolítica estadounidense en América tengamos que fijarnos en este hombre y en sus políticas que se van a centrar especialmente en acabar con digamos, el gobierno bolivariano. ¿Cómo lo van a hacer? Pues seguro que afectando de alguna manera a las fuentes de financiación de un Estado que para los Estados Unidos es un Estado narcotraficante, ya que gran parte de sus políticos y especialmente de los militares viven del comercio del narcotráfico colombiano que pasa por su país para llegar a Estados Unidos. Y yo creo que va a ser unos ejes que tendremos que centrarnos en estos 4 años. Hay que recordar también que en el 2000, en el anterior mandato, creo que fue en el 19, Trump propuso una especie de operación de invasión de Venezuela para poner al gobierno electo anterior a través de Colombia. Es cierto que a día de hoy la relación con Colombia y Estados Unidos es más compleja por el gobierno actual, pero viendo las encuestas electorales, puede que dentro de 2 años, cuando vuelva a haber elecciones en Colombia, cambie el gobierno y sea más proclive a Donald Trump, porque la derecha, incluso podemos decir una extrema derecha, puede que venza en Colombia tras los años de gobierno de izquierdas. Algo que es interesante y llamativo es que en la década pasada, o mejor dicho, al comienzo de esta década y el final de la pasada, vivimos una especie de revolución morada en la que la mayor parte de los países iberoamericanos fueron gobernados por partidos de izquierdas y muchos de ellos de izquierda populista del eje bolivariano, ¿no? Es decir, que fueron ejemplo o siguieron las ideas de Hugo Chávez, ¿no? Ahora parece que muchos de estos países están dando un giro como hizo, por ejemplo, el caso argentino, ¿no? Que es el ejemplo más claro de ese cambio en la corriente. Incluso en Brasil, con un gobierno de izquierdas, no es exactamente bolivariano. Hay que recordar que Brasil vetó la entrada de la Venezuela de Maduro ¿cómo se llama esto? En la asociación de Rusia, China, India, en los BRICS, perdonad, en la entrada en los BRICS de Venezuela. Es importante. Venezuela no pudo entrar por la oposición de Brasil, porque Brasil dice que hubo fraude electoral. Y ahí tenemos al presidente de Brasil, que pese a ser de izquierdas, no quiere, digamos, Lula da Silva, unas políticas similares a las de Venezuela. Sí, Bolívar quiere imponer una dictadura vitalicia como sistema de gobierno. Bueno, el bolivarismo, sí. El bolivarismo, sí. Y estoy leyendo un libro muy interesante que habla más bien de una cleptocracia, una especie de gobierno de ladrones que se nutren del Estado. Un día os voy a hacer un resumen de cómo tomó el poder el bolivarismo basándose en esta cleptocracia, ¿no? Vamos a más puntos de América y veo si hay alguna pregunta de América, ¿vale? Bueno, Haití, que es un territorio que no hablamos hace tiempo de él, aquí a Haití le dedicamos un programa muy interesante que os invito a ver para entender cómo Haití cayó en el caos que tienen ahora. Os invito a ver este programa de Haití, Violencia Vudú, que actualmente no hablamos de Haití, pero en Haití hay una cosa que me parece muy importante, muy llamativa, que es la situación de la policía keniata, que fueron una operación, digamos, de apoyo a la paz. Fueron unos 600 policías haitianos y están en guerra total. Nadie va por ellos, nadie les apoya, ningún país manda refuerzos y estos haitianos, estos keniatas allí en Haití, están combatiendo casi como si fuese una zona de guerra contra las bandas criminales. Y a nadie le preocupa lo que está pasando en Haití. Pues tenemos esta situación. Voy a ver si hago una pregunta sobre América.
De Argentina, ¿cómo ve el mundo a Milei y Argentina? Solo Venezuela y Brasil tienen voz. ¿El resto de Latinoamérica de qué lado está? El canal o pasaje de Panamá, ¿qué ocurre? Bueno, en primer lugar, América depende de Argentina, depende mucho vuestro ideario político, ¿no? Es decir, las personas que sean de extrema izquierda verán a Milei mal siempre. Los que sean de izquierdas y un poco racionales verán si mejoró o no la economía. Y aparte de ahí juzgarán. Los de derechas normales también, y los ultraliberales económicos verán siempre bien a Milei. Lo que podemos ver es un poco la evolución de la inflación en Argentina y otros datos macro, y según muchos datos, la inflación en Argentina está siendo controlada. El IPC en Argentina actualmente, vamos a estos datos macro. A ver. Está bajando, si os fijáis, en octubre, ya en noviembre, ya está bajando con un acumulado alto, pero según muchos esto era lo que iba a pasar, iba a haber una especie de locura de precios al quitar las políticas, digamos, de control financiero. Iba a haber una subida de precios y después se iba a ajustar, iban a empezar a bajar, y según economistas, que yo confío en ellos, como mi amigo Oscar Vara, esta bajada que estamos viendo de la inflación es parte del plan. Era subirlo, hacer que el sistema se autorregulase y empezase a bajar a un nivel ya que vayamos acercando a la normalidad. De hecho, en los últimos datos yo creo que mejoró mucho la economía. Según Oscar Vara, mejoró. Oscar Vara es liberal, eso es verdad, no lo oculta, pero lo que está haciendo Milei es una especie de política de libro monetaria. Otra cosa es que después cada uno tenga sus ideologías aquí, ¿vale? Sobre Brasil y Venezuela, es verdad, de lo que se habla todo el mundo son ellos dos, porque son, digamos, Venezuela porque es como la cabeza del populismo, y Brasil por el tamaño e importancia económica, ¿no? Pero bueno, es importante hablar de todas las naciones, ¿no? Es decir, nos daría para hacer un programa y yo informarme un poco más, porque de muchos países sé lo justo, ¿vale? Otra cosa importante, Panamá. Panamá tiene un problema, que es que el canal de Panamá hay un problema de sequías. Hay un problema del caudal de los lagos que utiliza digamos, el canal de Panamá utiliza unos lagos para hacer su trayecto. Y esos lagos, por un problema de sequía, tienen menos agua de lo normal. Por lo tanto, pasan barcos de menos calado y más lentamente. Por lo tanto, se está aumentando el precio del pase. Y ahí, bueno, entra en juego la posibilidad de un canal que se llama el Canal de Nicaragua, a ver si lo encuentro, que China quiere hacer. Hay un canal de Nicaragua, a ver si lo encuentro aquí está. Aquí hablaba empresas chinas que lo querían hacer, por eso es importante para China, ¿no?, que Nicaragua esté en manos de un partido no estadounidense, no pro Estados Unidos. Y sería a través de, bueno, de este, aquí veis la opción de este lago y llegar a Punta Gorda de este Brito, ¿vale? Ese sería el canal nicaragüense que propone China. A ver si hago más de América. ¿Qué ha sido de los objetos voladores no identificados? Pues, como indica su nombre, son objetos voladores no identificados, es decir, aviones o drones que no fueron identificados. ¿Por qué? Porque para mí, desde mi punto de vista, eran aviones experimentales de alguna compañía que trabaja para el gobierno. Ningún ovni extraterrestre va con luces de posición indicando su presencia. Las luces de posición, como eran de esos ovnis, son luces de posición de avión o de dron. Yo tengo un dron que lo enciendo y aparece la misma forma de parpadeo que la de los drones. Es una luz de posición para indicar la presencia de un objeto. Yo vi en Budapest volar una aeronave de una forma que no podía ser un avión ni un helicóptero, pero sí perfectamente un dron, porque se paraba y volvía a volar, pero lo hacía con las luces de posición puestas. Es decir, nadie extraterrestre
indica su presencia a los humanos que viene a observar, ¿no? Es como si tú eres un biólogo que va a estudiar a los leones y te pones lucecitas para que te vean los leones, ¿no? Lo que sueles hacer es ponerte un traje mimético, una red, para que no te vean, ¿no? Y si eres un extraterrestre, haces eso, y si eres un espía chino que viene a pasar por encima de Estados Unidos para captar imágenes, intentas pasar desapercibido, con un globo que no sea fácilmente cogido por los radares, que es lo que pasaba, que los radares no lo cogían, o con un dron pero apagadas las luces, es decir, no vas a buscar que te vean, ¿no? Por lo tanto, yo creo que era algo experimental, algún tipo de dron de una empresa que trabaja para el ejército, desde mi punto de vista, ¿eh? Y de hecho, una vez retuiteé un tuit que explicaba eso, y decía el nombre de las empresas. ¿Canarias va a ser la Hawái del Atlántico, al Canari? Bueno, eso lo expliqué en un programa, que podía ser una opción hacer una especie de puerto franco para que los barcos dejasen su mercancía grande en Canarias y transbordasen a barcos pequeños para Europa. Bueno. Hola Paco, ¿qué te parece el boom actual de los canales de geopolítica en las redes sociales? ¿Es inevitable como consecuencia de la globalización o simplemente es una moda? Bueno, a ver, yo soy un canal de geopolítica, pero yo nací como un canal de historia, ¿no? Al final, la historia fue geopolítica siempre. Lo que pasa es que la palabra geopolítica es lo que se pone de moda cuando antes estaba mal vista. De hecho, la palabra geopolítica estuvo hasta casi vedada en Estados Unidos hasta los años 80, porque era una palabra que le gustaba mucho al hombre austriaco de bigote, ¿no? La geopolítica es una explicación de lo que sucede a nivel internacional. ¿Qué sucede? Que la globalización nos hace que el ser humano nos importe más o nos demos cuenta de que es importante lo que sucede en otro lugar del mundo. Antiguamente un ser humano, cuando no tenía acceso a las noticias, le interesaba lo que pasaba en su valle, aquí en Asturias, en el valle de Quirós, y a veces le podía llegar a interesar algo lo que le contaban que pasaba en la capital, ¿no? Después, cuando hubo acceso a los periódicos, aparecieron los periódicos regionales o periódicos de provincia que tenían noticias de Madrid, ¿no? Y pues ya cuando hubo más acceso, ya había noticias internacionales. Y al ser humano le empezó a preocupar un poco, ¿no? Por ejemplo, en España, en la Segunda Guerra Mundial, la gente seguía el conflicto con periódicos que iban contando lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial, aunque no estábamos metidos, ¿no? Y ahora, con la globalización, en la que hay gente de cualquier lugar del mundo viendo este programa, entiendo que es importante saber lo que sucede, saber qué pasa. El problema es la vulgarización del término geopolítica. A lo mejor ponemos geopolítica y hablamos de cualquier cosa, y yo creo que la geopolítica hay que explicar factores como la geografía y su influencia en las decisiones políticas. Y eso es importante. Yo soy graduado en geografía e historia. Por suerte, mi universidad tiene esa titulación y yo estudié mucho de geografía y más de historia, aparte de mis otras carreras que tengo, pero que también me dan poso para hablar de esto. El problema es que a veces hay gente que habla y no hay un background detrás, ¿no? Es decir, no tiene nada detrás. Yo intento explicaros todo lo que sé del pasado que sirve para explicar el presente. ¿Qué sucede? Que soy humano y a veces me equivoco, pero hay gente que solo cuenta el presente sin explicar el pasado. Y es imposible entender la geopolítica sin entender el pasado. ¿Es una moda? Puede que sí. Por eso yo sigo con mi canal de historia. ¿Por qué los estadounidenses se creyeron que Trump acabaría con la guerra en el 24 horas? Todos sabíamos que eso es imposible. Bueno, porque también se creen muchas cosas los estadounidenses, al igual que los votantes españoles se creen que un presidente de España que dice en un debate que no va a pactar con alguien, y cuando llega a la hora de votar, pacta, y sus propios votantes dicen, es que ¿qué iba a hacer? ¿No? Pues lo mismo. Al final, el votante de Trump dirá, hombre, es que ¿qué iba a hacer? A ver, 24 horas no lo puede solucionar. ¿Me entendéis, no? Es decir, esto es algo que pasa siempre. ¿Cómo está lo del Esequibo? Bueno, lo del Esequibo está parado
porque Maduro podía haber hecho una guerra a Maduro para ocultar sus problemas internos, pero al Esequibo empezaron a llegar barcos de guerra británicos, aviones estadounidenses, y ya era dar un escalón, una escalada muy alta en el conflicto. Es decir, no es lo mismo atacar a Esequibo, la Guayana británica, que son 4 amigos, a meterse en un berenjenal en el que está Estados Unidos, los británicos y los brasileños, que también ellos tienen allí su Esequibo y su influencia o interés en el que en el Esequibo británico, es decir, el Esequibo, bueno, la Guayana británica, haya petróleo que le pueda llegar a Brasil también por tierra, es decir, sin necesidad de barcos. O sea, hay muchos intereses ahí, no se va a meter. ¿Es posible una alianza Panamá, México, Dinamarca y Canadá para defenderse en caso de invasión trumpiana? A ver, no creo que invada Groenlandia, no creo. Lo que puede llegar es un acuerdo de mejorar las bases o el acuerdo de las bases, no creo. En el caso de Panamá, yo espero que no, porque habría que castigar a Estados Unidos, la Unión Europea y tomar una decisión. No creo que lo que quiero que está haciendo es intentar negociar. Él es un empresario un poco, digamos, en este caso, de lo que aquí llamaríamos, no sé, un empresario tratante, ¿no? Un tratante de ganado con respeto al tratante de ganado, o un constructor de estos del boom, de los que tenían un melonario y se convierten en millonarios como Gil y Gil, algo así, un Gil y Gil de la política estadounidense. Pero no creo que sea tan tonto de meterse en una guerra de invasión de Panamá. Vale. No le hace falta. No sé si hablaste antes de que llegara, ¿qué opinas de las intenciones chinas en Perú con el nuevo puerto? Pues, a ver, lo que está haciendo China es intentar controlar los puertos de muchos países y así controlar el comercio. Al final, imagínate que yo tengo el 80% de los puertos mundiales. Mis productos van a ser los primeros en ser tratados en el puerto, los primeros en pasar la aduana, y eso me va a dar una ventaja competitiva. Aparte de que voy a tener acceso a la información económica del mundo entero, gestionando los puertos, ¿no? Y por eso Estados Unidos, por ejemplo, prohíbe el uso de grúas portuarias chinas en sus puertos, porque las cámaras de seguridad que se enlazan con China darían información a China. Que invada Venezuela, ¿qué es lo que hace falta? No, esto es un escenario que no sería tan extraño, o permitir o apoyar que haya una revuelta. Bueno, vale. Hola Paco, ¿qué te parece el boom? Vale, esto está. Vale. Me voy a Europa, ¿vale? O no, espera, vamos a ir. Europa lo dejamos para el final, ¿no? Nos vamos a Asia-Pacífico. A ver, en Asia-Pacífico daría para mucho, pero bueno, lo que podemos hablar de este año de Asia-Pacífico, tenemos en Asia-Pacífico, siguen todos los problemas fronterizos en estas islas de Spratly y en los archipiélagos que tenéis aquí en esta zona, por ejemplo, este Investigator Soal, toda esta zona del Rifleman Bank, que es un territorio que Filipinas reclama como propio y que China dice que es suyo también. Lo mismo pasa con Vietnam, hay aguas territoriales vietnamitas que reclama China, y lo que está haciendo China es tomar control de estos islotes, los amplía con arena y hace, por ejemplo, aquí podría llegar un momento de hacer un aeropuerto, hacer una base militar y así poder reclamar esta plataforma que veis aquí como propia. Aquí podemos ver varios islotes que con el tiempo van a ir poblados. Alguno de ellos llegará a tener una base militar o llegará a tener una infraestructura que permita reclamar la propiedad, ¿no? Y a partir de aquí extender las 20 millas náuticas de aguas territoriales, las 200 millas de plataforma continental y las 300 de zona económica exclusiva. Esto es una zona muy conflictiva porque, aparte de que en esta zona hay petróleo y gas natural,
es la zona de salida principal de las mercancías chinas hacia Europa y África y Oriente Medio. Salen por aquí, por estos puertos, por estas aguas del mar de la China meridional, llegan a Singapur y pasan por el estrecho de Malaca y por aquí se van ya al Océano Índico. Esta es la ruta y China quiere tener control de esa ruta, porque si se la niegan, su comercio se acaba. Después aquí también en China tenemos el problema con Taiwán o el conflicto con Taiwán, la isla rebelde. Ambas son China, ambas se consideran la única China. Y en el caso de Taiwán, el partido actual en el gobierno es un partido que busca ya casi más la autonomía o la independencia, más no volver a ser China. Y esto está llevando a una escalada en la agresividad, ¿no? Cada poco hay barcos chinos que empiezan a rodear la isla de Taiwán, aviones que sobrevuelan el espacio aéreo taiwanés. Taiwán responde también comprando cada vez más armas. Acaba de hacer un pedido hace 2 años, que llegó este año ya unos 40 y pico Abrams estadounidenses de la última generación, y van a llegar otros 100 más para servir de baterías costeras. La idea de los tanques estadounidenses es que disparen a las lanchas de desembarco chinas cuando se acerquen, como pretendía Rommel el día más largo. Rommel pretendía en el desembarco en Normandía que la 21 Panzer, si no recuerdo mal, si alguien me equivoqué me lo decís, bueno, que la división Panzer que estaba más cercana en Francia fuese a las playas y disparase sobre los barcos. No le dejaron. La idea era del Estado Mayor era que desembarcasen y después rodearlos con los Panzer. Y la idea de Rommel es la que quiere hacer Taiwán: disparar desde distintas posiciones de la isla a los barcos chinos que se acerquen, junto con drones, oleadas de misiles marítimos. Hace poco hice un programa que os invito a ver de Taiwán y su defensa, que se llama Lecciones aprendidas de la guerra de Ucrania en la defensa de Taiwán. Y creo que si no lo visteis os puede gustar mucho. Está hecho con un militar español, un joven teniente, y seguro que os va a gustar el programa. Objetivo Taiwán, lo tenéis aquí el programa, que os invito a ver. Después, es que en Asia tenemos este tema de China-Taiwán. Filipinas tiene también esa cada vez mayor alianza con Estados Unidos y Japón para responder. Las escaramuzas que os hablé del mar de la China meridional. El AUKUS, que es esa alianza entre Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido para hacer una alianza defensiva contra China. Ahora empiezan a llegar y esos submarinos nucleares que compró Australia a Estados Unidos, y rompió el contrato con Francia para hacer submarinos diésel. Por otro lado, tenemos también Corea del Norte y Corea del Sur. Las relaciones son tensas. Hace no mucho, os acordaréis de que Corea del Norte cerró las fronteras, voló los puentes que le unían con Corea del Sur. Vivimos un semigolpe de Estado, por decirlo de alguna manera, del presidente de Corea del Sur, acusando al Parlamento de ser pro Corea del Norte. Al final el Parlamento eliminó la ley que aprobó el presidente, y la situación es tensa ahí en Corea del Sur, pero dentro de la normalidad de las democracias, ¿no? Por desgracia, las democracias son así. Las dictaduras no tienen estos problemas, ¿no? Y en Corea del Norte sigue con sus problemáticas. Un país que invierte más en defensa que en la mejora de las condiciones de vida de su sociedad, y que ahora son parte de la guerra en Ucrania a una escala importante. Se habla de una cifra de 11.000 soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania. Algunos elevan la posibilidad de llegar a más de 30.000, incluso que se tiene hablado con Rusia de llegar a 60.000 según los Estados Unidos. Pero no solamente
Corea del Norte se ve favorecido por entregar armas, soldados, sino que está vendiendo armas, munición de artillería, cañones de artillería, o sea, tubos, y sobre todo misiles a Rusia durante los 2 últimos años. De hecho, dicen que la subida del PIB de Corea del Norte, que bueno, una subida que comparado con Corea del Sur no es nada, se debe a las ventas que tuvo en el año pasado, 2023, a Rusia. Es decir, está haciendo negocio de la guerra de Ucrania y está viendo favorecida su riqueza. No digo la riqueza del país, sino la riqueza del régimen. Después, nos podemos ir, si queréis, vamos a un lugar que ya tratamos muchas veces en Bellum Artis, que es la zona de Pakistán, Afganistán, y justo estos días, en la zona tribal, esta zona que tenéis por aquí, esta zona montañosa por aquí, hay enfrentamientos violentos, es decir, no enfrentamientos fronterizos como los que hay entre India y Pakistán, que es un mortero para aquí y un mortero para allá, no. Enfrentamientos a gran escala entre los talibán y el ejército pakistaní por el control de algunas posiciones justo en la frontera, en la zona tribal. Esa zona de mayoría pastún, que por el reparto del gran juego británico quedó en territorio de los pakistaníes, digamos, en el territorio del África, de la India occidental, que dio lugar a Pakistán, un territorio que no existía como tal, en una, bueno, es Pakis, es los nombres de los pueblos que vivían en ese territorio, ¿no? Pastún, el primero. ¿Qué pasó? Que los pastunes, que en Pakistán son una minoría, quieren ser o quieren unirse a sus hermanos, los pastún afganos. Y ahí hay un movimiento talibán pastún pakistaní muy potente que está en guerra con el Estado pakistaní, y ahora, al parecer, Pakistán echa la culpa a los talibán afganos y hay ya desde hace un año enfrentamientos fronterizos muy potentes que hoy mismo se intensificaron. Y de hecho había noticias que no se confirmaron y yo las doy por falsas, de que paracaidistas pakistaníes habían saltado en esta zona. A ver si puedo ponerlo en modo... Espera, lo puedo poner a ver, aquí. ¿Ves aquí este valle? Esta franja de Bakán, esta franja que, digamos que se extiende desde... Es que no se ve muy bien aquí. No se ve nada aquí, espera. Mira, ¿veis aquí este entrante que tiene aquí, ¿no? Este entrante aquí de Afganistán hacia China, que es la frontera que une a China con Afganistán. Al parecer, los canales pakistaníes habían dicho que paracaidistas del ejército pakistaní habían cerrado el paso y que habían tomado el control de ese valle. Pero bueno, la realidad es que no está eso asegurado, ¿vale? Pero es muy importante esa noticia, porque esa noticia es la que da valor a Afganistán. Afganistán tiene un valor actualmente para China. Y de hecho China está invirtiendo mucho dinero en Afganistán para hacer una autopista que comunique a Afganistán con Irán. Y así poder tener acceso al petróleo iraní por tierra. Pero para eso necesita también que haya buenas relaciones entre Irán y Afganistán, ¿no? Está el mundo bueno, sí, tenéis razón. Está. Bueno, tenemos después la tensión histórica entre India y Pakistán por la Cachemira. Tenemos también el problema fronterizo que parece que está calmado y de hecho hubo un acuerdo, si no recuerdo mal, este verano entre China y la India por el nacimiento de un río, que como se daba, y es un lago, una especie de pantano que hay en la zona superior
del Himalaya, es un pantano, y se lo repartieron, ya llegaron a un acuerdo de cómo repartírselo. ¿Por qué? Esta guerra que hay en el Himalaya, que vimos días de tensión ya hace unos años, que se pegan con palos, se tiran piedras, porque llegaron a pactar que no haya armas para que no haya una escalada, se llegó a ese acuerdo tácito, ¿no?, de tirarse piedras. Últimamente está muy calmada la época, la zona, porque se está llegando a un acuerdo de cómo repartir el nacimiento de los ríos. El problema que tiene este conflicto es que si tú divides la montaña por la cumbre, el nacimiento del río puede que le toque todo a uno, ¿no? Y ese río se convertiría en fácilmente derivable para otro, ¿no? Al final, China, con 1.300 millones, y la India, con 1.400 millones de habitantes y creciendo, en el caso indio, necesitan agua. Y el agua nace en las montañas del Himalaya. Y para ambas naciones es imprescindible el control de esos nacimientos. Y por eso se están pegando por las montañas. No es que haya en sí grandes yacimientos mineros, sino que es sobre todo por el agua, que da de comer a las dos grandes sociedades agrarias, ¿no? Unas de arroz y otras de mijo y trigo, ¿no? Sí, están prohibidas, sí, se tiran piedras. Voy a ver si hago una pregunta sobre Asia, ¿vale? ¿Qué sabemos de la guerra civil en Myanmar? Vale. Para saber de Myanmar, os invito a ver este programa que tengo de Birmania. Que explica muy bien los bandos que hay. Es un programa con Mariano. Explica los bandos que hay en la guerra y cómo se enfrentan a la junta militar que está, digamos, apoyada por China, ¿no? Esa junta militar autócrata está apoyada por China y se enfrenta, por un lado, a independentistas, a independentistas chinos, a independentistas Rohingya, a independentistas, por ejemplo, de minoría más camboyana, en la zona con frontera con Camboya, a los Chin, que son los que son de teoría de cultura étnica china, pero no son pro-chinos. Y después también tienen grupos, por ejemplo, comunistas maoístas, que tampoco están muy, digamos, a favor de China actual. Y hay un mare magnum de grupos que os invito a ver este programa en el que se explica todo, ¿vale? Pero las noticias últimamente es que la junta militar está perdiendo algunas de las capitales más importantes de provincia y casi se limita su control a la capital y al centro del país. Pues vamos a más cosas. Bueno, me falta un país que es interesante, Bangladesh. Hice un programa sobre ellos, sobre Bangladesh, cuando hubo el cambio de gobierno y la presidenta se marchó, la primera ministra se marchó a la India. Y en el caso de Bangladesh, os había hablado aquel día que el anterior gobierno de Bangladesh, que era un gobierno laico, un gobierno, digamos, socialista laico, se apoyaba en la India. Ahora llegaron los islamistas y tienen el apoyo, por un lado, de China, pero principalmente ya sacó la patita Pakistán. Y Pakistán está instruyendo y entrenando de forma importante a el ejército de Bangladesh. Por tanto, ya vemos quién estaba detrás de las revueltas, que es el servicio secreto pakistaní. Vamos, más cositas. Nos vamos a África. A ver, espera, voy a dejarme descansar un poco. Se acabó el amago de guerra entre Tayikistán y Kirguistán. Creo que era entre dos de los antiguos TAN soviéticos. Hubo cierto enfrentamiento fronterizo, sí hubo algo. Pero entre los soviéticos que no sea Rusia y Ucrania, el mayor enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán. Ahí sí que hay un gran enfrentamiento.
entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, después tengo que hablar de Oriente Medio, pero si queréis Armenia y Azerbaiyán lo metemos ahora, si queréis, sin problema ninguno. Aquí tenéis Azerbaiyán, que es un país bastante rico porque tiene yacimientos de gas, que de hecho son una de las fuentes de gas de Europa a través de Georgia y Turquía. Por eso Georgia es un país importante también para fastidiar a Europa. A Rusia le interesa que caiga Georgia y que no pueda pasar gas a través de Georgia para Turquía y que sea Azerbaiyán-Rusia y así depender aún más nosotros del gas ruso o del gas azerí a través de Turquía. Ahí tuvimos la guerra de Nagorno-Karabaj, que sabéis todos que era este territorio montañoso que pertenecía, digamos, a la República Socialista de Azerbaiyán, pero históricamente era de población armenia y durante la independencia de Azerbaiyán y de Armenia se negaron a ser parte de Azerbaiyán, hicieron un referéndum, hubo una guerra, primera guerra en Nagorno-Karabaj y fueron autónomos hasta que surge la segunda guerra en Nagorno-Karabaj un poco antes de la de Ucrania, hacia el 2020-21, y los azerbaiyanos empiezan a tomar el control. Y justo en plena guerra de Ucrania, aprovechando la debilidad del pacto de la Organización de Seguridad y Defensa Común, que era una alianza en la que Rusia apoyaba a Armenia en caso de invasión, fue invadido Armenia o atacado por Azerbaiyán, pidió auxilio a Rusia y Rusia dijo que no podía ayudarle o se negó a ayudarle y eso puso ya el último clavo, ¿no? Esa organización que para mí es inoperante. Bueno, sea como sea, Armenia tuvo que admitir la pérdida del territorio pro-armenio o armenio de Nagorno-Karabaj y actualmente tenemos un problema que es esta zona. Aquí no se ve nada, madre mía. Espera un momentito, voy a buscar otro mapa. Un segundito, que estoy buscando un mapa que lo veáis mejor. Aquí podéis ver un poco mejor la complejidad. Porque, digamos, había un enclave armenio dentro de Azerbaiyán, que era el Nagorno-Karabaj, pero hay un enclave azerbaiyano, azerí, en mitad de Armenia, que es esta zona de Najizevan. Entonces, actualmente, este territorio de Nagorno-Karabaj se lo recuperaron los azerbaiyanos, los azeríes. Internacionalmente era territorio reconocido como parte de Azerbaiyán, aunque la población era armenia. Y ahora el problema está en que tiene este exclave, Azerbaiyán, y no hay comunicación directa. Hay un corredor aquí en la frontera con Irán y lo que quiere Azerbaiyán es, bueno, asegurarse ese corredor o unirlo literalmente. Y por eso se habla de una posible guerra entre Armenia y Azerbaiyán. ¿El problema cuál es? Que Armenia casi no tiene aliados porque Rusia ya no le apoya porque Rusia no está para apoyar a nadie. Francia está ayudando, vende armas a Armenia porque hay una colonia muy importante de exiliados armenios en Azerbaiyán, en Francia, y hay buena relación. Por eso sabéis que os conté aquí que en el conflicto que hubo, ya no me acuerdo. Ay, Dios. Meca, ¿cómo se llama, hombre? Perdonad, en Nueva Caledonia. En Nueva Caledonia, en unas islas francesas cerca de Australia,
hubo una revuelta en contra del gobierno francés por la independencia y se sabe que Azerbaiyán está detrás apoyando a los grupos independentistas, en un caso de guerra de amenaza en la zona gris o guerra híbrida, como queráis llamarlo. ¿Y por qué? Porque Francia apoyó a Armenia y está el problema. Es decir, esto sigue latente, no está resuelto, ¿vale? Y aparte está Irán por medio, porque Irán no quiere que Azerbaiyán crezca y sobre todo no quiere que le cierre la salida por Armenia, porque si controlase este paso, Irán tampoco podría pasar sus productos sin permiso de Azerbaiyán, ¿no? Y Azerbaiyán tiene mucho apoyo de Turquía y de Israel. Una cosa rara, una mezcla extraña. Bueno, vamos a ver más cosas. Pues estoy un poco cansado, ¿eh? Vale. Vamos ahora a Oriente Medio. Ya hicimos tantos programas sobre Oriente Medio que este año pasó de todo. Podemos centrar primero el conflicto de Israel con el eje de la resistencia y con Palestina. Aquí tenemos, todo empezó ya el año pasado, el 2023, con el 7 de octubre y la guerra contra Hamas. Los combates siguen, la resistencia de Hamas es muy fuerte, pese a tener casi toda la franja destruida y controlada en parte por el ejército israelí. Hamas subsiste, como os dije que iba a ser fácil, porque es una guerra urbana en la que un grupo irregular se puede camuflar fácilmente entre la población civil. Por desgracia, eso lleva consigo también que se ataque posiciones civiles y veamos muerte de civiles en un combate con el ejército israelí muy a menudo y viendo muerte que no tendría que haber existido jamás. Pero también esto hay que entenderlo todo en un contexto de una guerra urbana que es el peor escenario que hay. Por otro lado, esta guerra fue más internacional porque no solo es un conflicto con Hamas. Hay que recordar que el resto de Palestina, lo que sería Cisjordania, no hay casi enfrentamientos, salvo en Jenin, una localidad que está, digamos, controlada por grupos islamistas, especialmente por la yihad islámica, y tiene enfrentamientos estos últimos días de año con Al-Fatah. Hay combates no solamente con la policía y el ejército israelí, sino con la policía de Al-Fatah. Y por lo tanto, podemos decir que en Jenin hay una guerra civil entre palestinos. Cosa que en el resto de Cisjordania está tranquila la situación. Después, en el Líbano, así a grosso modo, tuvimos el enfrentamiento entre Hezbollah, que comienza el 8 de octubre del año 23, un día después del ataque de Hamas. Lanzan cohetes y drones cada semana y casi a diario en algunos momentos contra Israel. Y este verano comienza la operación de castigo cuando Israel ya tiene a Gaza más o menos controlada. Comienza la operación de castigo contra, o Espadas del Norte creo que se llama, contra Hezbollah. Primero hay la operación de los buscas. Estallan cientos de buscas por todo el Líbano, dejando sin manos o ciegos a gran parte de los suboficiales y oficiales de Hezbollah. Posteriormente estallan los walkie-talkies y otros equipos electrónicos y comienza a los pocos días un bombardeo intensivo con ataques de más de 100 bombardeos en un día para diezmar las capacidades militares de Hezbollah. Pese a que muchos lo negaron, algo debió pasar porque llegó un alto el fuego. Hezbollah aceptó el alto el fuego que no negoció, porque fue una negociación entre el gobierno del Líbano e Israel. Y esta debilidad de Hezbollah se mostró en un caso, que es la falta de apoyo completo de Hezbollah a Al-Assad, que era el régimen aliado suyo y su defensor durante mucho tiempo, que era la Siria de Al-Assad. Y aquí hablaremos después, si queréis, rápidamente de la situación. El otro eje que teníamos de la resistencia creada por Irán es los hutís. Estos persisten, siguen mandando semanalmente o 2 a la semana misiles contra Israel,
Algunos de ellos son capaces de pasar la cúpula de acero y los sistemas defensivos. Y Israel responde con un ataque en profundidad. Esta semana pasada destruyó el aeropuerto y hace poco una central eléctrica. Y si no tengo mala información, esta noche creo que Estados Unidos volvió a bombardear alguna posición de los hutíes. El problema que tienen los hutíes es que no es una infraestructura grande, son una guerrilla con cierta capacidad de misiles de largo alcance y por tanto sus objetivos están muy dispersos, ¿vale? Y al estar muy dispersos es muy difícil destruir una infraestructura de un grupo guerrillero y por eso la única forma sería entrando, pero no creo que ni Estados Unidos quiera entrar. Arabia Saudí y los países tampoco tienen muchas ganas de volver a entrar en el avispero yemení y la única opción podría ser debilitar tanto sus fuerzas que el gobierno del Yemen, del resto del Yemen, decida entrar. Porque el Yemen, digamos, está dividido en dos. En el Yemen controlado por los hutíes y el resto del Yemen. Que nadie habla de ellos, pero existe otro gobierno. Pues tenemos este Grigay. Si nos vamos a Siria, acabo de hacer un programa ayer sobre qué está sucediendo en Siria con los distintos grupos que hay. A grosso modo podemos decir que el HTS, el grupo que deriva de una extinción del Frente al-Nusra, parece que quiere dar una imagen de moderación con su actual presidente de Siria, al-Sara, el antiguo Mohamed Ali. Ay, Dios. Esperad. Quería buscaros la portada, hombre. El programa quizá ayer, no lo encuentro. Al-Jolani, aquí tenéis este es Al-Jolani que está mostrándose ahora en los medios, que ya no se llama Al-Jomani, ahora es Al-Sugra, que es su nombre de verdad. Al-Sara. Al-Sara, que es el nombre de verdad del antiguo guerrero yihadista conocido como Khamenei. Estoy un poco cansado. Espera. Eso. Sí, no estaba yo mal informado. Y después están los kurdos luchando contra los turcos, que os invito a ver el programa que hice ayer, que lo explico en profundidad. Lo que no encuentro es la portada del programa de ayer. Pero bueno. No lo encuentro. Aquí está. Ahmed Al-Sara. Aquí está. Este es el programa que hice ayer, ¿vale? Pues si queréis ver, echar un ojazo. Y vamos a ir ya a África. Y en África iré una visión rápida porque da para otro programa, ¿no? Tenemos en el Sahel y en el Golfo de Guinea los golpes de Estado en Níger y Burkina Faso, todos ellos, digamos, a favor de juntas militares que tendieron o se declinaron hacia Rusia, y la intervención, en primer lugar, antes ya de Wagneritas y posteriormente de lo que se conoce como el Afrika Korps, que es la nacionalización de la Wagner. La Wagner, cuando da Prigozhin su golpe, es nacionalizada de una manera directa, creando el Afrika Korps, que es una empresa que ya participa o depende del Ministerio de Defensa. Francia retira las tropas de Mali, por ejemplo, y de varios países del Sahel y se va a Costa de Marfil. En el Cuerno de África, bueno, hay una noticia interesante en Guinea Ecuatorial. El dictador de Guinea empieza a meter también el tema de los wagneritas. Unos 300 wagneritas funcionan como escolta personal de él. Y después nos vamos, si queréis, al Cuerno de África,
donde las tensiones entre Etiopía y Somalia son cada vez más grandes, en parte porque Etiopía quiere hacerse o tener una relación directa con este territorio independiente de la Somalia occidental, ¿vale? Este territorio de Somalilandia se llama, que quiere hacerse con los puertos de Berbera para que sea la salida al mar de Etiopía. Aquí es una zona que quiere también entrar Estados Unidos para evitar que sea, por ejemplo, China lo que se apodere de estos puertos de entrada al Mar Rojo en el Golfo de Adén. Aquí en Somalia, que es el territorio también muy interesante, no solo Somaliland, que es la zona autónoma que quiere independizarse, sino la Somalia, digamos, oficial. Ahí, por ejemplo, Turquía acaba de comprar o alquilar un territorio para hacer prueba de misiles y cohetes a la Luna para su carrera espacial. Y también está China por medio y, si no recuerdo mal, Rusia quería hacer algo aquí en Somalia también, un puerto. Después en Etiopía hay un problema que es también el problema que tiene étnico interno con los distintos grupos étnicos que hay en Etiopía. Hay enfrentamientos primero entre ellos y una etnia que funcionó como aliado del gobierno central, ahora se enfrenta al gobierno central y hubo combates muy cerca de la capital hace unos meses. Ahora está bastante que tranquilo la situación. Y después aquí entra en juego Egipto, apoyando en este caso Somalia contra Etiopía, porque Etiopía está haciendo una gran presa, la gran presa del amanecer etíope, que puede afectar al caudal del Nilo. Y por eso Egipto está un poco enrabietado con lo que puede hacer Etiopía con el agua de Egipto. Por cierto, Egipto es noticia también porque acaba de crear una capital nueva. Voy a ver si encuentro el vídeo de la nueva capital de Egipto, que es muy faraónica la obra. Esta obra se calcula en una ciudad que puede llegar a tener 7 millones de habitantes. La ciudad al final entró en su financiación Emiratos Árabes, y esta es la inauguración del edificio presidencial. Al final, estos son sueños fantasiosos, ¿no? ¿Egipto está para estos faustos? No lo sé. Cuando un país con una población que depende del trigo extranjero, especialmente del ruso, parece que no está para tirar faustos de estos, ¿no? Aunque dicen que hubo una operación inmobiliaria ahí muy potente, en la que hubo gente que se hizo muy rico por la nueva capital que se va a construir. Y de África, algo más que os pueda decir. Bueno, Libia, que hice un programa hace poco, cómo está dividido en los dos parlamentos y el territorio controlado por los Tuareg. Recordar que un territorio está controlado por Egipto, por el aliado de Egipto y Rusia, y el resto por el aliado de Estados Unidos y la Unión Europea, y también de Arabia Saudí, o Emiratos, de Emiratos. Y Arabia Saudí es el aliado de Egipto en este caso. Y de Libia os invito a ver este programa que hice esta semana pasada con Mariano, que seguro que si lo veis os va a servir para aprender un poco qué está pasando en un país vecino que sí que nos afecta mucho su estabilidad aquí a nosotros los europeos. De hecho, por ejemplo, ayer mismo publiqué en mi Twitter, en el Twitter de Bellum Artis, una noticia que tiene que ver con el Africa Corps, que es la creación de una nueva base del Africa Corps en el desierto libio. Aquí veis la noticia de Telegram el responsable. Y aquí la posición de una base rusa en la frontera con el Chad, con Sudán y con Egipto, en esta zona que operaban las patrullas de largo alcance en la Segunda Guerra Mundial, que me acuerdo yo de estos escenarios. Pues aquí Sudán es un escenario también olvidado, en el que hay un conflicto
entre el gobierno central de Sudán contra las fuerzas de acción rápida apoyadas por Rusia. Y hay un conflicto muy importante y que nadie habla de él, con muchos refugiados internos y con muchos muertos a diario. Y nos vamos a Europa ya, ¿no? Me falta algo, espera, a ver. Bueno, Irán, que me lo salté, protestas internas y todo eso. Va. Y déjame ver si hay alguna pregunta, vale. Voy a ver preguntas de África y Asia, ¿vale? No hay más preguntas, ¿vale? Muchas gracias, Escéptico, por tu apoyo en Prime. Bueno, perfecto. Pues nos vamos a Europa, ¿vale? Vamos al mapa de Europa. Y aquí en Europa, bueno, sería para hacer un programa de. A ver si mañana tenemos programa especial de la guerra de Ucrania. De Europa, ¿qué podemos decir así rápidamente? El conflicto de Ucrania, en el plano militar, Rusia sigue avanzando, eso es innegable, pero no a tanta velocidad o con tanto éxito como se pretende mostrar, ¿no? Es decir, vamos a ir a ver un poco el panorama. Por ejemplo, en la zona del Donbass, que es donde más creció el frente ruso, podéis ver en este color más rosado lo que controlaba al comienzo de la guerra, es decir, antes de la guerra. Este territorio que veis en la zona de Lugansk es lo que controló al comienzo ya de la guerra, y en verde lo que llegó a conquistar y que perdió. Y por tanto, ahora está recuperando parte de lo que había conquistado al comienzo de la guerra, pero no tanto. Y a ver si tengo otro mapa que me lo sitúe mejor. Espera, ¿eh? Aquí lo vemos bien. Aquí tenéis el frente que había antes de la ofensiva última rusa en la zona de Lugansk. Solo obtuvieron este pequeño avance de menos de 10 kilómetros de profundidad. Y si os fijáis, la línea Surovikin estaba muy cerca de la línea de frente, por tanto no hubo un gran avance. En la zona de Donetsk, que es donde hubo mayor avance, podéis observar cómo estaba el frente en la línea negra al comienzo de la guerra en el 2022, y el avance en la zona de Pokrovsk, que es la zona donde más avance hubo, es solamente este, tampoco fue tan gran avance. Las líneas defensivas en la zona de Svatove, de Budridar, esta zona por aquí, sí que hubo mayor avance, pero no son avances tan grandes como nos puede plantear, ¿no? El discurso. Pongamos que en un año entero se avanzó esto de aquí, que son casi unos 25 kilómetros, más o menos 30 kilómetros. Por otro lado, si alejamos el zoom, casi lo que avanzaron en la zona de Donetsk fue similar al máximo avance ucraniano en la zona de Kursk. En Kursk, Ucrania hizo una operación para mí muy interesante o inteligente de lo que se llama aproximación indirecta, que yo defendí aquí en muchos programas y expliqué que era muy factible un ataque como este. Ucrania lo hizo en agosto y sigue a día de hoy, pese a los ataques constantes desde septiembre, especialmente octubre, que ya fue casi a diario, y ahora con la presencia de los norcoreanos, aunque algunos nieguen su existencia, en esta zona de Kursk, no lograron casi mover el frente. Este mapa lleva estancado casi desde noviembre en las mismas posiciones. Pese a constantes ataques a diario, parece que en la zona de Sudja y en la zona de Malaya Lokinka, Ucrania aguanta. ¿Cuánto aguantará? No lo sabemos, pero por lo menos llevan un mes casi sin perder territorio. Y eso es algo muy importante teniendo en cuenta los constantes ataques rusos. Desde el punto de vista, por ejemplo, el intento ruso de un ataque similar al de Kursk fue aquí en la zona de Kharkiv,
que se vio frenado y en parte Ucrania recuperó territorio, no logró expulsar a los rusos de la zona de Kharkiv, pero sí ya no es una amenaza porque al abrir el frente de Kursk, Rusia tuvo que derivar tropas a esa zona. Por lo tanto, Kharkiv ya no está en amenaza, ¿no? Aparte, lo importante en el 2024 en este conflicto, por un lado, es que Rusia no cede y sigue presionando, sigue atacando constantemente en una ofensiva que no para, y eso es verdad, que es innegable, que no para desde octubre del año pasado, envía gente a diario, avanza metros o avanza kilómetros algún día afortunado, pero todo a costa de muchos vehículos y sobre todo muchas personas. Se habla de días de más de 1.800 bajas oficiales, contadas por servicios de inteligencia como el británico, o geoposicionadores de vehículos, como por ejemplo Perpetua, que es para mí de los más fiables. Días de 1.800 bajas, lo normal, medias de 1.000, 1.100. Imágenes que me parecen dantescas de ataques en Ladas Nivas y en Ladas Genopel Corsas. Alguien me dirá que estoy, digamos, confundido, que eso es imposible. Rusia siempre ataca con carros de combate y blindados de última generación. Bueno, de generación sí, de la generación de los años 50 y 60, que es lo que está empleando en los últimos ataques. BMRs fabricados en los años 60 y 50. Y lo que se está viendo en muchos... voy a poner Perpetua ahora. Vamos a ver hoy Andriy Perpetua que nos muestra en su página web. Si os fijáis, esto es Andriy Perpetua. No hay muchos vehículos blindados hoy dañados, pero sí muchos vehículos civiles. Los veis, ¿no? No es porque están atacando a los civiles que van en coche. Es que, como os recuerdo a los que veis Frente de Batalla en el canal de Historia, lo que estamos viendo en esta guerra es usar coches civiles maqueados a lo más como vehículos militares. Os voy a poner un vídeo. Estos no son rusos, son los talibán, que tienen mejor equipación que el ejército ruso, porque se lo quitaron al ejército afgano, que estaba armado por Estados Unidos. Esto es un vehículo que la propaganda rusa muestra como de última generación, realmente es un vehículo turismo maqueado como todoterreno, es una carcasa con una soldadura que, como bromeo yo, es pésima, que la podéis ver, pero esto no es lo que os quería mostrar. Como resumen de este enfrentamiento, de esta guerra de desgaste, que todo el mundo dice que favorece a Rusia, todos los canales prorrusos, la realidad es que Rusia te está desgastando más de lo que pensaba, porque llegar a esta visión del ejército ruso en estos vehículos. Bueno, ahora no lo encuentro, callar. Pues no lo encuentro. Ahora que bien. Qué bien. Está en mi Twitter, en algún sitio. Os pongo esto, que no es lo que os quería mostrar. Sistema antidrones y sistema de blindaje de última generación ruso. Esto lo vimos al comienzo de la guerra en los vehículos digamos, de logística para protegerse, pero este es un vehículo que va a ir al combate, va a ir al ataque. Le están poniendo sacos de arena, troncos de madera y caucho. Esto es lo que se fían los soldados rusos de sus vehículos, ¿no? Y os quería buscar los Lada. Esto es una cesión o una donación
de vehículos de combate para el ejército ruso. Podéis ver los tipos de todoterrenos que estamos hablando. Bueno, esto tiene buena pinta, el buggy este. Y a ver si encuentro este ataque, por ejemplo, con vehículos utilitarios turismos en zona de combate. Podéis ver que van sin puertas y los convierten en una especie de pick-up, pero no son Hummers, no son Humvees, no son Eurobantac, son vehículos utilitarios. Civiles. Pero civiles, no un sub. No es un Range Rover, no es un Toyota Cruiser, no, es un Lada Niva, tampoco. No es un Lada, no sé, 127, no sé. Es un coche parecido al español SEAT 127, lo que estamos viendo aquí. A este, mira, es este. Son estos. Pues esto es para mí una muestra del desgaste ruso, ¿no? Es decir, que esto es algo que tiene que ver con el 2024, una guerra en la que Occidente va pasando líneas, Rusia amenaza con armas nucleares y se van pasando líneas sin que pase nada porque Rusia sabe, como dice muy bien Garat, que no puede lanzar un arma nuclear porque eso supondría la implicación de los demás países contra ellos. Y sabiendo que jamás puede atacar a un país que tenga armas nucleares porque habría una respuesta nuclear. Al final, sus bravatas o sus amenazas solo sirven para que algunos habitantes de los países occidentales cojan miedo y decidan no apoyar al partido político que propone una dureza contra Rusia. Y ahí están en juego los agentes de influencia, esas personas que se dedican a meternos miedo de que Rusia puede hacer cosas que no va a hacer porque China no le deja tampoco hacerlo, ¿no? Aquí está, lo encontré. Estos son vehículos cedidos al ejército que se van para la zona de batalla. Y esto digamos, lo anuncia el ejército ruso. No es cosa mía, ¿eh? Esto lo anuncian cuentas de las empresas que venden productos al ejército ruso, o bien que las propias unidades compran estos vehículos en crowdfunding, como también hacen los propios ucranianos, pero no les hacen estas cosas, es decir, no cogen estos vehículos tan viejos. Yo en Ucrania los vehículos que vi son vehículos nuevos, ¿no? Son vehículos, digamos, de cierta valía como vehículo. Este sí, este está bien, ¿eh? Este es bueno, este sea para un oficial. Más cosas sobre Europa. Las negociaciones de paz, pues ahí hablamos de la posibilidad de que Trump obligue, ¿no? Y presione para que haya cierta negociación de paz o un alto el fuego con cierta cesión de territorios de unos para otros. No sé en qué va a quedar eso, lo veremos cuando pase el tiempo. Crisis del Mar del Norte, sabotaje, infraestructuras. Bueno, esto es algo que sí que tengo que mencionaros. Sabemos que cada poco se están cortando cables de comunicaciones y cables eléctricos en el mar Báltico. Siempre se sospecha de ciertos barcos que pasan por encima y en los últimos días se pilló un barco de pabellón de conveniencia, pero digamos, gestionado por Rusia, que cortó el Link 2 y el 1. El barco es el barco llamado Eagle S. Y aquí tenéis un poco este barco de bandera de Islas Cook. Y aquí vemos el vídeo cómo este barco, al llegar en el Golfo de Finlandia a la altura del cable, hace un giro en su navegación, que vais a ver aquí, empieza a dar vueltas sobre sí mismo. Dicen que con el ancla rompe el cable y se marcha. Ese barco es detenido por la policía costera finlandesa. Aquí vemos la llegada de las fuerzas especiales de Finlandia al barco y encuentran un sistema de monitorización de comunicaciones de la OTAN para ver cuando se acercan los barcos de guerra para no hacer su operación de guerra híbrida. ¿Es un ataque directo a la OTAN? Pues me preguntan aquí. Realmente se podría decir que sí, porque la OTAN establece que el ataque a infraestructuras críticas de los países OTAN es un ataque a la OTAN. Pero claro, lo que hay que medir es si esto lleva consigo una respuesta o no. Vale.
Vamos a ver alguna cosa más. Bueno, esta guerra nos llevó también a la entrada ya oficial en 2024 de Suecia y Finlandia a la OTAN, y eso implica que lo que fue la causa de la guerra de Ucrania, que era que si Ucrania entraba en la OTAN había más frontera rusa con la OTAN, ahora hay mucha más, porque Finlandia tiene más de 1.000 kilómetros de frontera con Rusia. Y nada más, podemos ya si queréis ir a preguntas, y si no hay preguntas, pues descanso. Campa, estamos cocinando. Malamente los fogones dejan escuchar. Bueno, pues nada, me escucháis otro día. Aquí hay gente que escucha a Belungantes en cualquier momento, cocinando, trabajando, de cualquier cosa. Durmiendo. Algunos durmiendo, digo, porque se duermen escuchándonos. Parece ser que ayer un dron marino derribó un helicóptero ruso y dañó otro. Sí, cierto, y os lo muestro. Aquí vemos el helicóptero y los drones ucranianos para autodefensa les instalaron en primer lugar ametralladoras y posteriormente lanzamisiles. Aquí lo que podemos ver es como uno de los drones ataca al helicóptero que le está atacando y le lanza un misil. Instalaron un sistema de mando del sistema de misiles, apunta y otro dron graba el lanzamiento del misil que golpea al helicóptero. Ahí podéis ver el helicóptero ya caer. Lo podéis ver como sueltan los flaps, pero está cayendo, ya tiene la explosión y se ve el helicóptero caer. ¿Esto por qué se hizo? Porque ayer hubo un ataque masivo de drones ucranianos a Crimea, atacando infraestructuras del puerto. 16 drones y 8 barcos no tripulados participaron en las operaciones organizadas en oleadas de 2 o 3 drones, algunos de ellos con sistemas de defensa antimisiles. Todo ello para atacar instalaciones portuarias de Sebastopol. Y según fuentes rusas, este es un mapa ruso, nada que es derribar, que nadie me diga que son inventos de los ucranianos. Dicen los propios rusos que tienen miedo a un ataque masivo a Crimea con los nuevos misiles de crucero que les llegó a Ucrania. Yo tengo mi teoría, y la tiene también mi amigo José María. Puede haber un ataque masivo a Crimea y que sea el preámbulo de una operación anfibia de cierta escala en Crimea. Vamos a ver qué sucede. Pero en los últimos días estamos viendo muchos ataques a Crimea. Alguien dirá, ya está el otanista este loco. Bueno, en Kursk acertamos. Tenemos rusoplanista, vale, mejor para él. A ver. Y la eterna sangría del Congo, sí, cierto, sí. El Congo hay un problema con las materias primas también y el control de esas materias primas. Feliz año para vos. Te quería preguntar por el particular interés de Putin con Alemania. ¿De dónde viene? ¿Es un objetivo ruso tener algún día como aliados? A ver, Rusia y Alemania se llevan bien por la Parné. Desde los años 60 ya Austria y Alemania negociaron con el gas soviético, ¿no? Y en los años 70 llegó a haber una cierta inversión alemana para hacer los gasoductos que comunicasen con Rusia. La idea que se defendía con esta conexión de gas era que la mejora económica haría que la Unión Soviética saliese del comunismo. No fue así, sirvió para financiar ese dinero que Alemania daba a los soviéticos por el gas, sirvió para financiar a grupos terroristas de extrema izquierda en Alemania, cosas de la vida. Y también a grupos que iban en contra de los intereses occidentales en Alemania. Por ejemplo, en contra de la presencia de las bases estadounidenses o en contra de las centrales nucleares, que por cierto, el hecho de acabar con las centrales nucleares hizo que que Alemania fuese más dependiente de Rusia, y por eso muchos movimientos antinucleares estaban financiados por los comunistas en su momento y posteriormente también a lo mejor por Rusia, ¿no? Al final, con Merkel también se pensó que el gas estaba asegurado y que ese gas llevaría a una mejora económica en Rusia y que haría que Rusia
se enganchase al occidente europeo y se democratizase. La realidad no fue así. Y lo que hizo fue que nos hiciésemos dependientes, especialmente el centro Europa, del gas ruso. España no. España somos dependientes del gas argelino y en menor medida, por ejemplo, del petróleo de Libia, del petróleo de Guinea. Bueno, España, como tiene a Repsol, tenemos cierto... En petróleo no hay problema, en el gas sí que somos súper dependientes o monodependientes del gas argelino. Cosas de la vida, nuestro gobierno actual entró en una crisis política muy grande con Argelia que puso en peligro nuestro acuerdo de gas. Por suerte también España se convirtió en un hub de gas licuado, aparte de tener gas directo por gasoducto desde Argelia, el de Marruecos, Argelia, Marruecos, España está cerrado para que Marruecos no pueda coger gas, Argelia lo cortó, pero España tiene acceso a gas licuado por muchos puertos que tenemos con sistemas de licuación, o sea, de deslicuación, y nos convertimos en un hub. ¿Qué problema tenemos? Que España no podemos meter nuestro gas en el sistema europeo porque Francia y los ecologistas españoles no permitieron tampoco una salida por gasoducto a Europa. Y tenemos suerte, que tenemos un gas barato, pero no podemos venderlo. Y ese es el problema de lo que se llama la singularidad hispana, ¿no? O ibérica, perdonad, que Portugal esté igual que nosotros. Saludos, Paco. En algún lugar alguno va a tener que rendirse. ¿Por qué se va a juntar la cabeza con la cola y solo Dios sabe dónde vamos a parar? ¿Rusia debería ser la primera en ser rendida o no? Desde mi punto de vista, Rusia es la que invadió un país y es la que tiene que marchar del país que invadió. Y el que está defendiendo su territorio no tiene que ser el último en rendirse. Muchos que se dicen patriotas españoles y que incluso son militares españoles y dicen que Ucrania tiene que rendirse, me recuerda en la guerra de independencia español a los que decían que por qué tenemos que luchar contra Napoleón, que es el mejor ejército del mundo, por qué nos tenemos que unir a los anglos, ¿no? A los británicos, que nos ayudaron a luchar contra el francés, ¿no? Esa gente se hubiesen rendido al francés. No se hubiesen convertido en guerrilleros, no se hubiesen convertido en los soldados de la batalla de Bailén, no hubiesen combatido contra el francés, porque hubiesen sacado siempre una razón para su rendición. Tampoco se trata mal con los franceses nos van a traer la razón, nos van a traer la cultura, y no, en España mucha gente prefirió combatir por la razón que fuese, unos por la libertad y otros por los antiguos fueros, contra el invasor. Aquellos que nos consideramos herederos de Zaragoza, de Gerona, de los lanceros de Bailén, los garrocheros, ¿no? O que nos consideramos defensores, ¿no? De los primeros asturianos que se declararon independientes de Francia y declararon la lucha al francés en la Junta, haríamos como los ucranianos. ¿Por qué nos tenemos que rendir si estamos haciendo la guerra y resistiendo, ¿no? Es decir, lo que nos piden o lo que piden los ucranianos es lo que muchos de los que son agentes influenciadores prorrusos dicen que son gestas españolas. Pues a los ucranianos dejémoslos igual. Y alguien dirá, pero es que los ucranianos tienen que luchar solos, sin ayuda de la OTAN. No, ¿por qué? España fue uniformada por los británicos, nuestras armas, muchas de ellas fueron entregadas por los británicos para luchar juntos contra el francés. Es decir, ¿fue España una guerra proxy? No, fue una invasión francesa de un aliado, porque España era aliada de Francia, la invadió y los británicos aprovecharon la ocasión para apoyarnos. Pero España no fue una guerra proxy de los británicos, fue invadida por los franceses. ¿Hubo franceses o españoles afrancesados? Sí, igual que hay ucranianos arrusados, por lo mismo. El resto lucharán, como tuvo que hacer España en su momento. ¿Los distintos caídas de aviones es normal? ¿A qué se debe? Tengo invadido YouTube con accidentes fatales. A ver, hay una cosa que no sé por qué se produce, pero se produce mucho con los accidentes de avión, que es que no hay ninguno y de repente hay 2 o 3 juntos. Y ahora pasarán meses y no pasa nada.
¿Por qué? Porque hay más vuelos en Navidad, hay más vuelos, las condiciones climáticas suelen ser peores en invierno y puede ser por algo tan sencillo de que se producen 3 juntos por circunstancias, porque a lo mejor después hay 6 meses que no hay un accidente aéreo. Pero bueno, uno de ellos no fue un accidente aéreo, fue derribado, ¿vale? El vuelo de Azerbaijan Airlines fue derribado por los rusos. El caso de Corea fue un accidente aéreo y puede que, según Sergio Hidalgo, un ingeniero aeronáutico con un canal de YouTube muy bueno, haya habido errores humanos concatenados, ¿vale? Algunos verungarteros queremos saber cómo celebra el fin de año los campa. Bueno, no, con familia. En familia, pocos de familia y aquí en casa. No vamos a ninguna. De hecho, me van a matar ya porque llevo mucho tiempo aquí metido. Aquí en casa, ¿eh? No, sí, la familia, viene una de mis hermanas y los hijos. Algunos verungarteros queremos saber, eso está, con respecto a las posibles armas nucleares ucranianas, ¿es posible que Ucrania recupere uranio enriquecido o plutonio de algún accidente soviético? No le hace falta, tiene centrales nucleares. Es decir, y las centrales nucleares ucranianas son de diseño soviético y estaban pensadas para doble uso. Chernóbil era también energía eléctrica, pero también servía para armas nucleares. Bueno, pues no veo más preguntas. A ver si alguna. ¿Te parece la censura? No entiendo eso. ¿Te parece la censura? No sé. Bueno, no hay más preguntas, por lo tanto finalizamos el programa y espero que os haya gustado este resumen del 2024, que nos sirve también un poco como qué va a pasar en el 2025. Si os ha gustado el programa, dejad vuestros comentarios y si queréis preguntas en los comentarios que pueda resolver en otro programa especial. Gracias a Rob Casanova por tu apoyo. Y hola Paco, ¿crees que habrá revolución en Irán? Tendría que haberla. El problema es que yo creo que todavía el control lo tiene bastante bien medido el régimen de los ayatolás. Eso sí, el régimen de los ayatolás, si hay una crisis económica mayor o si hay un enfrentamiento militar, por ejemplo, que entrase en guerra con Israel y hubiese un debilitamiento de las estructuras militares, por ejemplo, que empezasen a estallar buscas en Irán, empiecen a caer altos miembros de la Guardia Revolucionaria, puede que en ese momento sí se rebelase el pueblo. Pero también puede que el pueblo en ese caso se uniese al régimen, aunque no fuese de acuerdo a él, ¿vale? Porque es un ataque externo, ¿no? Yo, a corto plazo, creo que no, pero no tampoco lo descartéis, ¿eh? Nuevamente, vimos el caso sirio, todo parecía muy tranquilo y de repente implosionó y en 12 días cayó. Cuando nadie hablaba de Siria durante años, ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor un día implosiona el régimen iraní. Viendo los fallos que hizo, el dinero que gastó en las milicias estas proxy, que no le funcionaron ninguna, ya están todas casi extintas, ¿no? Ya no tiene casi forma de llegar a ayudar a Hezbollah porque Siria está bajo control de los sunís. Yo creo que puede pasar algo y sí que puede pasar. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa. ¿Y cuál es el próximo directo? No sé, si mañana va a haber Enfrente de Batalla programa y si no, ya nos vemos el día 2. Bueno, si os gustan estos programas de las 4, lo tengo fácil de hacer, ¿vale? Por lo tanto, dejar en comentarios de que si os apetece otro programa de estos de Hablamos abierto o uno que yo vaya viendo cuando surjan los directos, ¿vale? Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si queréis que haga directos de estos, ¿qué tenéis que hacer? Dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros. A apoyar al canal haciendo que más gente lo conozca. Vais ahí, podéis hacer los mecenas también, un bizum para tomar un café después de tanto hablar. Gracias a todos y hasta la próxima. Feliz año 2025 y que sea menos convulso que el 2024. A ver si Trump viene y nos da la paz en el mundo, ojalá. Pero que no sea una paz a costa de las víctimas, que sea una paz a costa de los agresores. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar.